novela de Vallejo, ¿no? Y habla de, ya fíjese en el relato de Vallejo, ya se nota esta rivalidad que hay entre lo que en ese momento era, bueno, era el Tahuantinsuyo, pero había una cierta rivalidad, ahí también se podía hablar de centro y periferia, porque en este caso es el viaje de conquista que hace, creo que es Huayna Cápac, que hace hacia esta zona norteña que corresponde al Ecuador actual, ¿no? Pero fracasa en el propósito de conquistar esta zona de los siris, ¿no? Los siris, que es un término que se identifica con el Ecuador moderno. Hay un fracaso, entonces el tema tiene una trascendencia histórica, fue motivo, como he señalado, de nuestra historia durante varias décadas, hasta que al parecer este largo conflicto se resuelve, ¿no? Hasta donde podemos señalar, se resuelve en el gobierno de Alberto Fujimori. Me parece que es entre los años, sí, el primer periodo va del 90, él da el golpe el año 1900, el año el 9-2, el 5 de abril, ¿no? Entonces se produce este hecho de acercamiento entre los dos gobiernos y finalmente establecen digamos, un documento que da ya por terminadas estas guerras entre países hermanos, ¿no? Por lo menos en el plano de lo formal, de lo político, se trata de resaltar, Fujimori presenta esta supuesta paz como un logro importante de su gobierno, porque por fin, por lo menos con Ecuador, en apariencia, aunque nunca sabe uno para dónde va la historia, se da por cerrada con este acercamiento que se da con, no sé, es uno de los, Maguad, me parece que es el Sergio Maguad, y no recuerdo mal, el presidente que junto con Alberto Fujimori, en su primer periodo presidencial, consolidan este acuerdo, ¿no? De dar por terminado el problema fronterizos y que de esa manera no se va a producir en el futuro ningún conflicto más. Bueno, esas son algunas ideas. Entonces, el aspecto de la comunicación es muy interesante, esto de la oralidad y la escritura, también está presente, ¿no? Porque, se destaca en escenas significativas. Creo que hay un buen trabajo de Ribeiro, el haber adoptado la perspectiva de un narrador testigo, como usted ha señalado, ¿no? Que es una técnica que Ribeiro maneja también, ¿no? Aunque él prefiere más el narrador omnisciente, en tercera persona, y también la primera, en primera persona, pero en esta ocasión ha trabajado con este narrador testigo. Entonces tiene mucha significación, tiene sentido de una revelación de alguien que, digamos, está viviendo en una sociedad llena de problemas. Y esta situación que usted lo señalaba en el análisis lleva a que incluso el espacio familiar sea invadido, cosa extraña, kafkiana verdaderamente, de cómo las casas se convierten en lugares donde van a ser depositados estos heridos o muertos. Es una cosa muy patética, muy lamentable esta atmósfera que crea Ribeiro, ¿no? Que trabaja en muchas ocasiones, y esta es una de ellas, situaciones límites, ¿no? Es decir, el tránsito de la vida a la muerte, el tránsito de la, en fin, que es el tránsito de todos los seres humanos, y que en estos tiempos justamente
finales de esta segunda década del siglo XXI, ¿no? Ya han pasado muchos años de ese acuerdo, más de 20 años aproximadamente, y en apariencia, digamos, por lo menos pareciera ser que se ha dado pues ya por cerrada esta rivalidad, que de hecho la hay, ¿no? Era más acentuada en las décadas pasadas. Yo recuerdo la década del 60, principalmente quizás hasta los 70, claro, ellos se burlaban de nosotros diciéndonos gallinas, y a su vez nosotros nos burlábamos de ellos diciendo los monos, ¿no? Entonces era motivo de chistes, parte del imaginario cotidiano, un tópico de la conversación, y Ribeiro rescata todos estos elementos, todos estos, hay un trabajo muy fino de detalle, el aspecto espacial también es importante. Ribeiro, como ha hecho en muchos casos, trabaja básicamente con dos escenarios, pero que están situados en una misma casa, ¿no? La casa de un hombre que encarna el poder, ¿no? Encarna lo que sería, como usted señala, el centro, la clase dominante. La presencia del ecuatoriano también es muy significativa, y es otro elemento más que le agrega, digamos, una, un tinte pues contradictorio, paradójico, cuestionable, ¿no? Una guerra celebrándose la supuesta victoria, eso es lo que Ribeiro plantea, ¿no? Se esté celebrando, y en esa celebración esté precisamente el hombre que encarna el poder económico, que es el comerciante del bar. Paradójico también esta situación, ¿no? Es decir, en medio en medio de la guerra, del conflicto, de la muerte, está el tema de la fiesta, que en Ribeiro también es muy importante. Lo ha trabajado en varios cuentos, ¿no? Bueno, y como le digo, por estos aspectos el cuento mantiene su vigencia, recrea un hecho del pasado, es parte del imaginario de Ribeiro, parte de su concepción, porque es un peruano del siglo XX, es un peruano del siglo anterior, ¿no? Pero que se formó dentro de esta ideología. Por eso es que en otros relatos que usted debe haber leído, que se llama Sobre los motivos de una guerra, me parece que se llama, ahí también trata el tema bélico, ¿no? Es una estructura muy bonita, porque ahí supuestamente, bueno, la anécdota ocurre en un colegio, nada menos, ¿no? En un colegio que hacen un viaje, no es bueno, es un viaje, hacen un recorrido del colegio que sin duda es Miraflores, ¿no? Creo que incluso sí, claro, se menciona, pero esto ocurre cuando... ¿Usted leyó ese cuento, señor Ábalos? ¿Me escucha? Ah, ya. Bueno, solo para terminar ya, este cuento también es interesante porque ahí hacen una especie, es un simulacro. Son estudiantes, léalo porque ahí también puede ser un análisis interesante. Van y llegan a la famosa Huaca Puquillana, muy conocida, muy promocionada turísticamente, ¿no? La han remodelado, es parte del patrimonio de nuestra ciudad. Y ahí el profesor es uno de los personajes claves ahí, que encarna el poder, la autoridad, el aspecto modélico, ¿no? Este profesor promueve estas circunstancias, aprovechando las características del lugar. Dice, vamos acá a escenificar una guerra entre los realistas y los patriotas, ¿no? Claro, esto se refiere a la época de las revoluciones supuestamente de libertad, de liberación o de libertad, que se produjeron a lo largo del siglo XIX. Y ahí también se da esta confrontación entre patriotas, que son, no, el contexto es esta época, ¿no? Es decir, el simulacro se refiere a una época en que la situación del Perú era de una colonia que estaba tratando de luchar
estaba tratando de alcanzar la libertad, como se dio por lo menos en plano formal con estas dos grandes corrientes libertadoras del sur y del norte. Se dio esta, bueno, alcanzamos el estatus, por lo menos en lo formal, ¿no?, de naciones. Bueno, naciones es un decir, ¿no? Entonces el cuento también en ese sentido plantea el tema de la identidad, ¿no? Está pues planteada oficialmente en un sentido muy irrelevante, ¿no? Cuestionable de todo punto de vista, es decir, lo absurda, para lo paradójico que resulta que el que dice es que los que hay muchos lazos de hermandad, sin embargo, se enfrenten, ¿no?, los moribundos. Y fue con motivo de este pacto que hubo una edición especial, se hizo una ceremonia en el Congreso de aquellos años y se editó, y conservo ahí un ejemplar, se editó este cuento, Los Moribundos. No sé si habrá tenido oportunidad de ver, es una edición, un libro pequeño, ¿no?, un folletito, solamente aparece el cuento Los Moribundos, como un homenaje, ¿no?, a esta especie de acuerdo que alcanzan los dos países. Y recuerdo nítidamente que es la imagen, bueno, en la carátula aparece la imagen de un indígena, ¿no?, que son los personajes protagónicos de acá, bueno, en el cuento, sin duda, ¿no?, aunque en forma, digamos, pasiva, pero sin duda son los ejes que permiten la develación, la revelación que hace este narrador testigo, que descubre y comparte este descubrimiento, digamos, horroroso, irónico, ¿no? En estas circunstancias, pues, el uso, bueno, se da esta edición especial del cuento con esta imagen del indígena, resaltando en esta ilustración el que el personaje está con los pies descalzos, ¿no? Entonces, es un detalle de este cuento que tiene un contenido histórico. Ribeiro ha dado su versión de este tema, bueno, recurrente entre nuestros países. Y el tema bélico es ciertamente algo muy característico de las sociedades, todas las épocas, ¿no? El Perú no se salva de esta circunstancia adversa. Bueno, en fin, yo creo que el análisis que ha realizado es muy pertinente, muy interesante. Las ideas de Foucault me parece muy valioso el enfoque, y he tenido también oportunidad de hacer el análisis que figura en este libro, que usted podrá consultar en cualquier momento, este libro, El arte de narrar y el placer de leer, ¿no? Entonces, es un enfoque sobre todo narratológico, destacando en especial este valioso cuento con este narrador testigo, ¿no?, que está muy bien trabajado en el relato. Destaca, no he tenido oportunidad de hacer un recuento desde la perspectiva, pero creo que no hay muchos narradores testigos en la cuentística de Ribeiro. No creo, en este momento no recuerdo, pero nítidamente sí, Los Moribundos han resaltado la importancia de la técnica empleada por este narrador testigo, que efectivamente es otro acercamiento muy valioso el que hace Ribeiro, y bueno, que está relacionado con la realidad, ¿no? La realidad de la literatura siempre también en conflicto, todo es conflictivo, todo son oposiciones, el bien y del mal, los ricos y los pobres, qué sé yo. Bueno, es materia de cuentos de Ribeiro en diferentes etapas de su obra. Bueno, señor Ábalos, gracias por su aporte, por su exposición magnífica. Lo invito a que trate usted de publicar este texto, ¿no? Sería interesante. Creo que no he visto probablemente en las visiones de Conjunto de Ribeiro,
haya referencias al relato, pero el trabajo que ha hecho creo que es un buen aporte, un buen análisis, y claro, el diálogo podrá continuar. Entonces, con esto creo que podemos dar por terminada la clase, porque creo que se ha retirado ya Ana Yangali, si le parece. Entonces estamos viendo la próxima semana a las 5 como hemos quedado, y vamos a trabajar en esa oportunidad hasta las 8. No sé si tiene algún otro aspecto que agregar, o ya con esto daríamos por terminada la sesión de hoy, de esta fecha, ¿no? Donde hemos tenido oportunidad de escuchar pues dos magníficas exposiciones sobre un escritor emblemático que ya tiene una dimensión internacional, ¿no? Está vigente Ribeiro, muy vigente, sobre todo en relación con los últimos acontecimientos a nivel continental y mundial. Así que lo bélico es muy importante y ha sido uno de los ejes del análisis que usted ha planteado junto con otros conceptos. Bueno, eso sería todo, señor Ábalos. Entonces quedamos en vernos la próxima semana, el próximo miércoles a las 5 p.m. Queremos estar ahí atentos a la presencia de usted, y yo desarrollaré, como ya les he señalado, unos aportes, una suerte de comparación entre Ribeiro e Inostroza en su faceta de cuentistas que tienen recorridos paralelos, ¿no? Convergentes y divergentes. Bueno, eso sería todo. Me despido de usted, señor Ábalos, hasta la próxima semana. ¿Me está escuchando? Profesor, entonces Ya. la próxima semana Sí, estaba, porque había sido. Sí, sí, entonces la próxima sesión vamos a comenzar exactos 5 de la tarde y terminamos a las 8. ¿Ya? Ya les anuncié, y cualquier detalle ya nos estamos comunicando. Les agradezco y los felicito por sus exposiciones, por la responsabilidad y la calidad del análisis, y creo que son textos que deben trabajarse y deben publicarse para conocimiento de quienes trabajamos con este autor tan importante, ¿ya? Entonces, buenas noches y que tengan pues una buena salud, sobre todo, que es algo que ahora es tan importante en este año tan emblemático, que parece un año ribeiriano, ¿no? Bueno, entonces hasta la próxima semana, señorita Yangali, señor Ábalos, muchas gracias por sus exposiciones. Muy buenas noches. Hasta la próxima semana. Hasta luego, gracias.